Ahora vamos a ver un formato más de codificación que todavía ocupa un espacio, por eso lo vemos, pero que históricamente fue mucho más desarrollado por allá por los 60, por los 70, era muy importante en esa época, y ahora fue cayendo en desuso, tiene algunos usos pero pocos, que es el BCD. Estas son las siglas en inglés de Binary Coded Decimal, o sea, decimal codificado binario. Ya el nombre es autoexplicativo, porque de eso se trata. En definitiva, el BCD no es ni más ni menos que una forma de codificar un número decimal en binario. Cada dígito de un número decimal cualquiera, no importa si es fraccionario, si es entero, sea lo que sea, no importa cuántos dígitos tenga, cada dígito, cada símbolo, el símbolo que va a estar en cada dígito, lo voy a codificar con 4 bits, de acuerdo a algún convenio. Lo más normal es esto que llamamos el BCD puro o el BCD natural, donde al 0 lo represento como un 0 en binario, al 8 como un 8 en binario, o sea, con los pesos 1, 2, 4, 8 tradicionales. Digo esto porque hay otros formatos que no vamos a ver, como el Eigen, donde los pesos son distintos, 1, 2, 4, 2. En este caso, este 1 pesa 2, 2 y 2 son 4 y 1 5. Tiene ciertas ventajas, se usó en algún momento, no lo vamos a ver. Ahora nos vamos a concentrar solamente en el puro, que es el que todavía queda ocupando algún espacio. ¿En dónde? ¿Para qué se usa esto? Bueno, tiene una ventaja muy fuerte, tiene varias desventajas, pero tiene una ventaja muy fuerte. Una de las desventajas es que como uso 4 bits para codificar un símbolo decimal, pero con 4 bits yo en realidad podría codificar 16 símbolos decimales, quiere decir que voy a estar desaprovechando. De cada grupo de 4 bits voy a estar desaprovechando un 30 y algo % de codificaciones que no las voy a estar usando, todas estas. Estas no las voy a estar usando, solo voy a estar usando las codificaciones del 0 al 9. Al haber una pérdida de eficiencia en cada bit, esto se va acumulando y hace que el mismo número decimal, el 8039, si yo lo codifico en binario puro tradicional, donde acá esto tendrá el peso de 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y así sucesivamente, me ocupa 13 dígitos el 8039. Pero si lo codifico en BCD, voy a tener 4 dígitos para el 8, este es el 8, 4 para el 0, 4 para el 3, 4 para el 9. O sea, 4 por 4, 16 dígitos. Ven que estoy usando 3 dígitos más en esta cantidad. Si fueran más dígitos, todavía se empieza cada vez a agrandar más la diferencia. Para números enteros es un muy mal negocio codificar en BCD. Pero ¿dónde está la gran ventaja? Acá, en los decimales. Porque vimos ya que cuando quería representar dígitos, fracciones en decimal, la gran mayoría de las fracciones en decimal eran irrepresentables de manera exacta en binario. No podía representarlo, no me alcanzaban los dígitos hasta el infinito para representar de manera exacta. O sea que si me acotaba no una cantidad infinita de dígitos, sino a la cantidad finita de dígitos que entra en el ancho de una palabra para un cierto sistema, iba a tener un error. Y este error, cuando hablamos de plata y se va acumulando en muchas operaciones al día, hace de que sea absolutamente inaceptable. No solo para una cuenta bancaria, sino para un índice de bolsa. Hay operaciones, por ejemplo, en la bolsa que se calcula el índice como el Merval, el Roflex, el Nasdaq, ese tipo de cosas, el Bovespa, que cada vez que se produce una venta, una operación de bolsa, a una nueva cotización, se recalcula el índice del día. Y capaz que en un día activo en la bolsa de Nueva York, yo qué sé cuántas operaciones puede haber, decenas de miles, no sé si más también. Entonces, decenas de miles de veces al día o cientos de miles de veces al día se vuelve a calcular un índice. Supongan que cada vez que lo calculo tengo un error en el quinto decimal, porque estuve trabajando con 5 decimales solamente para codificar en binario los centavos norteamericanos, usé 3 dígitos más. Bueno, esto va a derivar en un error de centavos, de dólares o de decenas de dólares.
acumulado a lo largo de varios días, absolutamente inaceptable. Ni siquiera son aceptables en cuentas corrientes errores de unos pocos centavos, porque ya no se produce lo que se dice, no cierran los libros, no hay una coincidencia registral entre los valores de un saldo de una cuenta corriente y las operaciones. Depende del sistema que la calcule, me va a dar un valor o me va a dar otro dependiendo de la precisión. Entonces, en un mainframe, en un banco, uso este sistema. Los dígitos decimales con los que quiero trabajar representando plata, los voy a codificar uno a uno en binario y voy a usar una biblioteca especial de software que va a transformar de alguna forma, se las va a arreglar con un hardware específico para hacer las cuentas en decimal con 0 error, de manera exacta. Y así que por más veces que tenga que sumar durante el día, 2 decimales siempre le va a dar lo mismo, 2 decimales. Con 2 decimales le va a alcanzar para tener una precisión por siempre de 2 decimales. Bueno, esto es en las diapositivas van a ver algo que es el código de Gray y una comparación entre formatos de BCD. Eso no le vamos a dar bolilla en este momento en el curso. Es muy para los electrónicos o es muy para alguien que quiera interesarse en la historia. Se los nombro, los ven, por si alguno el día de mañana se topa y todavía tiene los apuntes a mano y quiere revisarlos, bueno, saber que existen, saber que tuvieron su lugar, que por algo surgieron y que fueron muy ocurrentes en su momento, pero hoy están muertos. Ya yéndonos casi de los números, voy a ver que hasta ahora, hasta el mismo BCD, todas las representaciones de números que hice eran los efectos de tarde o temprano realizar un cálculo numérico, o sea, las representaciones numéricas eran de números con un valor algebraico. Pero hay números que no tienen valor algebraico. Imagínense el número del DNI de ustedes. ¿Qué valor algebraico tiene? ¿A qué se lo suman? ¿Se lo suman a qué? ¿A la edad que nacieron? Solo haría eso un numerólogo para calcularle algo sobre su futuro, o sea, una cosa cabalística, algo mágico. Pero muchas veces los números de la realidad simplemente son un carácter alfanumérico más, como un carácter del alfabeto, como un símbolo, como una coma, como una exclamación, también tengo un número. En un DNI, en un teléfono, en un montón de usos, los quiero guardar solamente y no voy a operar con ellos. Y entonces, en ese carácter como símbolos alfanuméricos, es que vamos a ver ahora cómo se representan los números y las letras, todo el paquete de ellos. Hubo 3 formatos a lo largo de la historia que tuvieron apogeo. Primero fue la BDIC, o sea, la sigla esta BDIC del inglés. No me acuerdo qué significa ya el acronímico, la abreviatura, pero esto lo impuso mucho IBM. Usó un formato basado en 8 bits. Bueno, IBM siempre se cortó solo, siempre quiso hacer la suya. Y en realidad cuando IBM lanzó masivamente este formato ya se estaba hablando del ASCII, que es un código internacional que asumieron todos los demás fabricantes, American Standard Code, de ahí vienen las letras SC, o sea, un código de estándares americano, una asociación de estandarización americana. Bueno, generó este código y se fueron adhiriendo a él todos los fabricantes, porque antes de que existiera este código, en realidad cada uno usaba una forma distinta de codificar la letra A o el número 3, lo cual hacía que fuera absolutamente imposible cambiar un dato de un programa al otro, o sea, trasvasar un programa calculado por la computadora A y meter esos datos directamente a la computadora B sin usar un programa de traducción primero que hiciera el cambio de una codificación a la otra. Cuando aparece el ASCII, todos se vuelcan al ASCII y San se acabó. Y bueno, de ahí en más hemos vivido en el ASCII, salvo que empezó a quedar corto, porque el ASCII se basa en 7 bits, básicamente. Tiene la capacidad de representar, acá ven que tiene los 4 bits de menor peso, que son para nombrar la fila, y los 3 de mayor peso, que son para nombrar la columna.
Quiere decir que para componer cualquiera de los caracteres que veo acá, de ahí obtengo la codificación. Por ejemplo, para la letra A voy a tener que es el 1000001. Ese es el código ASCII de la letra A mayúscula. O la A minúscula va a ser el 1100001. Fíjense que entre mayúsculas y minúsculas, esto es una particularidad, la parte inferior, o sea, los 4 bits menos significativos son los mismos, lo único que cambia es los 3 bits más significativos. Esto pasa para estas columnas. Acá tengo otra zona que tiene una particularidad, porque estos no son ni letras ni caracteres especiales, ni un paréntesis, ni un signo por, ni nada, sino son lo que se llamó códigos de control. ¿Qué son los códigos de control? Bueno, tuvieron distintas funciones históricamente en distintos momentos de la tecnología. Hubo un momento donde se usaban, todos surgieron para usarse en algo. Cuando había muchas comunicaciones en serie, por ejemplo, existían las impresoras serie RS-232, tenía que estar manejando datos en la comunicación, diciendo, bueno, ahora va, sí, me recibiste, no me recibiste. Bueno, ese manejo, lo que se llama el handshake, los códigos de esperar, no me mandes más, sí, ya estoy libre, mandarme más, requerían de códigos de control y se usaban algunos de estos códigos ASCII. Había otros códigos que se usaban, por ejemplo, para guardar en una... ¿Vieron esas películas donde se ven los carretes de cinta girando en el fondo, guardando datos? Esas computadoras muy viejas que los datos los guardaban en cintas secuenciales. Bueno, por ejemplo, el file separator era un código que entre dos archivos de datos en una fila se guardaba ese código. Entonces el cabezal iba leyendo y cada vez que leía un file separator sabía que inmediatamente de entre los primeros datos que iba a encontrar iba a ver parte del nombre o algo que identificara de qué se trataban todos los datos que seguían. Bueno, todo esto obviamente ya no se usa más. Sin embargo, hay cosas que sí se usan. Por ejemplo, el line-fin, el carrier return, el space, son caracteres que en realidad no llegan a ser caracteres. Si abrimos un editor de texto de estos más sencillos, cada cosa que yo pueda escribir acá, mayúscula o minúscula, en un editor de texto, es un código ASCII que se va a estar guardando en la memoria. Tal cual, así como está, van a ser los códigos ASCII. Pero, por ejemplo, cuando llego al final del renglón, puse punto y aparte y presiono el Enter, ahí hay un carácter que no estoy viendo porque no dejó una huella en pantalla, que es el carácter que cuando yo vea esto en un archivo de disco, voy a ver un carácter acá invisible que es justamente el carrier return, o sea, el fin de línea. Y cuando deje un espacio entre 3 caracteres, también va a ser esto, el espacio, el código de espacio. Bueno, básicamente esto, no hay mucho más para ver, que sepan que existen un grupo de códigos de control dentro de los caracteres representables con el ASCII y que también se pueden representar todos los números y todas las letras. Pero todos los números y todas las letras, ¿todos? No, espera. No veo forma de representar ahí caracteres del griego, no veo forma de representar caracteres del árabe, ni del chino, ni del japonés, ni de no sé cuántos, ni muchos acentos, no veo los acentos ni siquiera del francés, los acentos circunflejos, no veo ni la diéresis del español. No, bueno, esto sirvió en una época donde Estados Unidos y el inglés dominaban el mercado de la computación definitivamente. A medida que se empieza a popularizar y a extender a lo largo del mundo, queda definitivamente corto un código de 7 bits, o sea, con 128 caracteres no alcanzaba para miércoles. Entonces, ahí es donde surge el Unicode, una forma de ampliar donde ya no se utiliza un solo byte como acá, 7 bits de un byte, donde el octavo hasta me quedaba libre, o lo podía usar para tener unos códigos ASCII común y en la otra página unos códigos ASCII extendidos, duplicar, pero en definitiva que lo llevaba de 128 a 256 tampoco me cambiaba nada. Con el Unicode se pueden hacer millones
de codificaciones distintas. Y es tan dinámico que puedo hacer las que quiera del idioma que sea y no se me acaban. Porque como no tiene un largo fijo, podría tener en este caso, ven, tiene 4 bytes de largo. Puedo adaptarme a idiomas que no existen, o a idiomas antiguos, o a idiomas griegos. Bueno, esto es lo que sí se usa en la actualidad. Pero hay una particularidad. Este Unicode, cuando vamos a los dígitos que se codifican solamente con un byte, coinciden con los ASCII. O sea, los 128 primeros códigos del Unicode coinciden con ASCII. O sea que es completamente retrocompatible con los viejos valores de ASCII en todas sus versiones. Quiero decir, en todas sus versiones en cuanto a códigos de control y en cuanto a letras. Pero además de eso, que reserva esta pequeña parte, cuando ya ese octavo bit que no usaba, porque para el ASCII usaba solo 7, cuando ese octavo bit que no usaba deja de valer 0 y pasa a valer 1, se me abre un universo infinito de posibilidades. Dependiendo de cómo estén codificados los primeros bits, van a indicar en qué zona estoy, qué rango es y de cuántos bytes voy a necesitar para codificar esa palabra. O sea, sé que si los 3 primeros bits son 110, voy a tener 2 bytes. Que si son 1110, voy a tener 3. Y que si son 1111, 0, voy a tener 4 bytes para codificar. Bueno, no tiene sentido entrar en detalle, simplemente que sepan que esto existe.